Bueno, miren, vamos a empezar. Como comentamos la semana pasada, el día de hoy iniciamos una serie de 8 pláticas en las cuales vamos a estar comentando este libro que se llama La Buena Nueva del Reino de Dios y del Trono de su Gloria. ¿Ok? Como saben, el contenido de este libro es el resultado final de una serie de 33 pláticas que se impartieron el año pasado en este mismo jardín en el 2010. ¿Okay? Pero antes de entrar a este libro, me gustaría comentar un poco sobre este, porque solo así entenderemos mejor este otro que vamos a estar comentando durante estas pláticas. Miren, aproximadamente para el 25% de la población del mundo, este libro de alguna manera es el documento que revela el plan de Dios en acción para lograr la redención del ser humano y regresarlo al reino divino, a Dios. Es por eso que este libro entonces inicia con un primer documento que se llama el Génesis. Este Génesis lo que hace es, de alguna manera, describir el proceso de creación y posteriormente la caída del ser humano a un reino material inhóspito del cual debe ser redimido. Luego entonces el libro termina, el último documento, con uno más que se llama Apocalipsis. Ese documento de alguna manera lo que está revelando es la consumación final de este proceso de redención. ¿Sí estamos? Miren, la Biblia contiene muchos documentos, pero todos sabemos que está dividida en dos partes. Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento lo que hace es inicialmente narrar, como ya comenté, este proceso de creación y caída del ser humano a un mundo material inhóspito, del cual debe ser redimido. Luego entonces transcurre un periodo largo de tiempo en el que, según narra la Biblia, Dios hace varias alianzas con determinados personajes bíblicos importantes, como parte de este plan de redención. Estas alianzas entonces son hechas principalmente con Noé, posteriormente entonces con Abraham, más adelante entonces con Moisés y más adelante aún entonces con el rey David, al inicio de la monarquía judía. ¿Okay? Luego entonces tenemos la otra parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, formado también por muchos documentos. La razón de ser y existir del Nuevo Testamento es, como todos sabemos, Jesús, ¿no? Y el mensaje que Cristo o el Hijo del Hombre transmite a través de Jesús al mundo. Se considera este mensaje central en la Biblia, porque de alguna manera lo que hace es abrir lo que se llama el camino de salvación, y lo hace porque señala claramente cuál es el objetivo a alcanzar, es decir, el reino divino, Dios. ¿Ok? Luego, los documentos que conforman este Nuevo Testamento, seguramente los conocen también, inician con 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios lo que están buscando es dejar asentado precisamente este mensaje. Es decir, que narran los discursos y los relatos de Cristo. Quiere decir sus dichos y sus hechos. Luego entonces aparece un documento que ustedes conocen como Hechos de los Apóstoles. Y estos Hechos de los Apóstoles ya son los primeros esfuerzos de los seguidores de Jesús por difundir el mensaje que han recibido de Cristo. ¿Ok? De alguna manera el personaje que domina la primera mitad de Hechos de los Apóstoles es Pedro, y el personaje que domina la segunda parte de Hechos de los Apóstoles entonces es Pablo. Bien, luego sigue una serie de documentos que ustedes conocen como epístolas o cartas.
Estas cartas también son escritas a diferentes comunidades y personas por estos mismos discípulos, buscando precisamente difundir la enseñanza, transmitirla. Posteriormente se avanza un poco más y entonces, bueno, las epístolas, para que las reconozcamos, son básicamente 14 de Pablo, luego sigue una epístola de Santiago, luego siguen 2 epístolas de Pedro, luego siguen 3 de Juan y luego sigue una de Judas. Ahí están las cartas. Más adelante y finalmente entonces aparece el último documento, que se llama de alguna manera Apocalipsis, quiere decir revelación, Apocalipsis de Juan. Este Apocalipsis lo que describe es la parusia, es decir, la presencia, venida o segunda venida de Cristo al mundo para de alguna manera consumar el proceso de redención y regresar al ser humano entonces al reino divino, a Dios. Eso es lo que describe básicamente la Biblia, dicho de manera muy simple, muy sencillo. Esto nos transmite una imagen que me gustaría explicar para que nos vayamos entendiendo en las pláticas siguientes. Miren, la imagen que nos da la Biblia es la siguiente. Imaginen ustedes una línea horizontal. Ya, aquí la tenemos. Ahí está. Arriba está antes de que la existencia fuera. No hay existencia. Bueno, luego entonces empieza la Biblia a narrar, como ya expliqué, el proceso de creación y caída del ser humano a este mundo material inhóspito, causante de sufrimiento. Luego entonces viene todo un proceso largo histórico donde se van dando estas diversas alianzas de las que les he platicado. Luego entonces viene el mensaje de Cristo, ¿no?, que señala el camino de salvación, quiere decir que marca la meta que se debe alcanzar, ¿no? La meta es el reino divino, Dios o el Padre. Luego entonces sigue un proceso largo histórico en que los seguidores de Cristo, ¿no?, de Jesús, buscan difundir esta enseñanza para que la humanidad se entere de ella y de alguna manera vaya pudiendo ajustarse a esa enseñanza, ¿no? Y entonces finalmente viene la parusia, en la cual de alguna manera Cristo o la conciencia de Cristo, como iremos hablando poco a poco en las pláticas que vienen, de alguna manera termina de revelar y consumar el plan de salvación y regresar al ser humano de regreso entonces al reino divino o Dios. Entonces voy a repetir la imagen porque es muy sencilla pero muy importante, lo van a ver después por qué. Está la línea, ¿ya?, antes de que el mundo fuera. Entonces viene la creación, la caída, el proceso largo histórico del que estamos hablando, ¿no?, ya en el tiempo y el espacio. Viene Cristo, sigue el proceso histórico y luego de regreso a Dios. Bueno, entonces otra vez es una línea así, viene y cae. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos platicado de manera muy superficial, pero crean, atinado lo que la Biblia quiere transmitir, entonces de alguna manera ya podemos platicar sobre este otro libro. Miren, este libro fue escrito con el objeto de guiar a todos hasta la verdad completa, es decir, hasta el reino divino, hasta Dios. El libro es muy sencillo y pequeño, pero sustancioso. Hagan de cuenta que consta de 4 capítulos. El primer capítulo se llama La verdad y la ilusión. El segundo capítulo se llama La ilusión. El tercer capítulo se llama La verdad. Y el cuarto capítulo se llama Precisando la verdad y la ilusión. Bien, hoy me gustaría platicar exclusivamente sobre el primer capítulo. El primer capítulo, que se llama La verdad y la ilusión.